Cuando el escritor murió, las persoas que pasaron a despedirse llevaban libros en las manos. Ocurrió en Lanzarote, donde además de llevar libros, a la hora que sabían que iba a partir el avión que llevaría el cuerpo de José Saramago, salieron a las terrazas o a las calles y leyeron en voz alta fragmentos de libros escritos por José Saramago en Lanzarote. Las personas querían que José Saramago se fuera acompañado por el sonido de su voz y eso lo hicieron en señal de agradecimiento. Llegó a Lisboa y en la Cámara Municipal fue la despedida oficial y la despedida. Y iban pasando persoas, la policía dijo, muchos miles de persoas para decir adiós. E inicialmente había quien hacía una reverencia, había otro que se santiguaban y que daba un bocadillo extraño. En fin, hubo otros que levantaron un puño y de repente alguien improvisadamente, anónimamente, hizo así, levantó un libro. Y a partir de ese momento, todas las persoas que pasaron por la Cámara Municipal de Lisboa levantaban libros, que podían ser de José Saramago, pero podrían ser también de otros autores. Eran letra escrita, eran nuestro legado, lo que pasaban. Y de verdad digo que la belleza adquiere unos límites extraordinarios cuando se unen el respeto, la generosidad y el reconocimiento. Y en aquellos días de junio de 2010 se unieron. Quería decirles que Saramago escribió 40 títulos, que está traducido pues 60, 70 idiomas, y no les digo cuántas ediciones porque no me las sé, y además porque es imposible saberlo. Pero sí les puedo asegurar algo, y es que los lectores de Saramago compondrían un país más grande que muchos de los países que conocemos, de muchos millones de habitantes. ¿Y saben lo que tiene de bueno ese país? Que nadie está excluido, que funcionan todas las banderas o que no hay ninguna bandera salvo la bandera de que el otro es igual que nosotros y tiene derecho a decir nosotros, o el otro es igual que yo y tiene derecho a decir yo. El país de los lectores de Saramago, pero no solo de Saramago, es un país muy hermoso y cuando se visita, se entra, se hace uno ciudadano o ciudadana de ese país, uno acaba siendo más grande, más fortalecido, yo creo que hasta más guapo y más guapas. O sea que conviene visitar el país de los lectores. Y es que leer nos da una nueva dimensión, nos revitaliza. A veces pienso que no solo los escritores continúan vivos, el legado de los escritores continúa vivo en nuestras lecturas, como que nosotros seguimos más vivos. Tal vez por eso, porque sabía y porque todos queremos de alguna manera continuar en el afecto de los otros. Un día le pregunté a Saramago, a José Saramago, que qué quería que hiciera cuando él ya no estuviera. Y
y él me dijo que lo continuara. Pero sé que no me lo dijo a mí. Sé que lo dijo a todas las personas para las que él escribía, porque él no escribía sola y exclusivamente para contemplarse a sí mismo, no. Escribía por esa necesidad extraordinaria que tienen algunas personas de comunicarse con todos, de recibir todo y de comunicarlo todo. En fin, continuar a Saramago es una buena misión. Unos años antes del último día de José Saramago, 3 años antes, surgió la idea, que no partió de José Saramago, pero tengo que decir que él no se opuso, que era lo que yo esperaba que dijera, pero una fundación, José Saramago, estáis locos. Esa hubiera sido la respuesta habitual, pero no la tuvo, se mantuvo en silencio. Seguimos hablando y él solamente dijo que si se hacía una fundación usando su nombre y una fundación privada, es decir, utilizando los medios económicos que se derivan de los derechos de autor de José Saramago, solamente tendría una condición, que no fuera para mirar el ombligo del autor. La fundación no nació para mirar ningún ombligo, ni el del autor, ni el de las personas que en la fundación militamos, porque estar en la fundación no es un trabajo, es una militancia. Y antes nos ha sido dicho que es que los derechos humanos eran importantes para José Saramago. Tan importantes que el día que recibió el premio Nobel, quiso el destino que se cumplieran 50 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, el Premio Nobel de Literatura es el primero que habla, un poco es así como el más protagonista. Y entonces él subió y en vez de utilizarlo para hablar de literatura, que hubiera estado muy bien, lo utilizó para hablar de los derechos humanos, marcando de alguna manera lo que iba a hacer toda la noche, toda la sesión. Bueno, pues él dijo que la declaración fue el mejor documento del siglo XX, pero que no se había acabado de cumplir. Los derechos humanos se enunciaron, los países los asumieron, las constituciones, muchas, la portuguesa lo recogió, esa declaración, pero luego no se cumplían. Y Saramago decía, es muy fácil echarle la culpa a los gobiernos. No se cumplen porque los gobiernos, dice, ¿y nosotros, ciudadanos? Y entonces él propuso, tomemos nosotros, ciudadanos comunes, la iniciativa. Asumamos el deber de hacer que los derechos humanos se cumplan para todos. Y de alguna manera enunció. Por cierto, dijo que se llega más fácil, antes oímos hablar de Marte, y Saramago en aquel discurso dijo se llega antes a Marte que a nuestro semejante, y eso no lo tendremos que revisar. En fin, lanzó ese discurso y años después, cuando él ya no estaba, la Universidad Nacional de México, pero una serie de intelectuales, de activistas, de juristas, decidieron que ese discurso era el principio de algo y se elaboró la Declaración Universal de Deberes Humanos. Ahí está, va circulando, se llevó a Naciones Unidas, la recibió el secretario general. Estamos en la base y estamos llevándola por los sitios. ¿Y por qué? Porque creemos que cada ser humano cuenta, que cada ser humano es importante, que cada ser humano es sujeto de derecho, que cada ser humano se merece vivir en una tierra mejor, y los que hemos tenido más acceso a determinadas culturas tenemos más compromiso y tenemos que exigir más. Es una obligación. Entonces, dejo de hablar de la fundación, dejo de hablar también de eso, pero es el mandato Saramago que desde la fundación tratamos de cumplir, y es el legado que
que también y de alguna manera Saramago quiso dejar. La Declaración Universal de los Deberes Humanos, porque podemos hacer de este caos que se nos ha estado anunciando y que se nos anuncia y que intuimos, podemos hacer algo mejor. Es tarde, pero en fin. También la Fundación José Saramago, he dicho que ya acababa, pero les quiero decir dos cosas más, se dedica evidentemente al intercambio y al conocimiento de distintas culturas, sabiendo que no hay culturas superiores y culturas inferiores, que todos son culturas, y también al medio ambiente, porque no podremos defender los derechos, defender la libertad de los hombres y de las mujeres y defender sus culturas si vivimos asfixiados en este medio, en este espacio que se nos está creando. Me gusta la imagen de que el planeta Tierra es un archipiélago, que cada uno de nosotros vivimos en una isla o en islas. Los continentes son islas, hay islas más pequeñas, islas más grandes, pero todos somos habitantes del mismo archipiélago. Por eso no entiendo mucho lo de la guerra y no entiendo mucho la ferocidad con la que nos tratamos a veces. Quería decir que en esta defensa de las culturas sentimos, José Saramago nos lo transmitió, un respeto por quienes antes escribieron, que cada uno de nosotros tenemos que defender legados de Shakespeare, de Camões, de Cervantes, pero también de los contemporáneos, de Federico García Lorca, de García Márquez, de Agustina Besalú, de tantas personas que nos precedieron, que nos dejaron ese patrimonio y que nosotros ese patrimonio lo tenemos que llevar adelante, porque los herederos legales desaparecen. Llega un día que ya no están más, pero los herederos afectivos, esos permanecen siempre. Les voy a contar que cuando era adolescente tenía en mi cuarto escrita, con letras muy grandes y en griego, tenía escrita una frase de Antígona, que era, la voy a decir en español, por si alguien de aquí sabe griego y me dice que la estoy pronunciando mal. La frase era: no he nacido para compartir odio, sino para compartir amor. Bien, Sófocles había nacido 4 siglos antes de Jesucristo. No era mi contemporáneo, pero sí era mi patrimonio. Entonces, es hermosísimo poder defender, tener esta posibilidad con nuestros contemporáneos y con los que recibimos. Acabo de ver el tiempo y me está diciendo que me queda poquísimo. Así que les voy a contar brevemente 2 cosas que son importantes para entender a Saramago y entender su legado. Hace 2 meses, tuve que ir a Estocolmo a cumplir una petición que le habían hecho a Saramago en la Academia Nobel, y era que se depositara algo que le representara. Y Saramago no era un hombre de manías, no era un hombre que llevara siempre la misma estilográfica, no era el hombre de la misma máquina, del mismo vaso, del mismo whisky. No era. Y entonces, ¿qué llevar? Y se me ocurrieron 2 cosas. Bueno, primero, puesto que es el premio Nobel, llevé una edición facsímil del segundo libro que escribió José Saramago y que no le publicaron en vida. Entonces lo llevé allí con todas sus correcciones, con su letrita de hombre joven, y esto se llevó, una edición facsímil. Pero luego, y sobre todo, unos óculos, unas gafas, las que él llevaba al final, con las que veía el mundo, nos veía a nosotros, se veía a sí mismo y veía el interior de lo que somos para tratar de ver de qué estamos hechos. Y una piedra. Hay por ahí en algún sitio una fotografía de Saramago
con una piedra en la mano, y entonces esa fotografía, esas gafas, esos óculos y esa piedra la llevamos a Estocolmo. ¿Y por qué? Porque esa piedra simboliza mucho, es como el centro del mundo. Y Saramago tenía una relación extraña. Él decía que sentía que a lo largo de su vida había estado tratando con sus obras de definir una estatua, pero al final había entendido que no era tanto la estatua lo que le interesaba como la piedra de la que está hecha la estatua. Él decía que no tenía imaginación, pero que levantaba piedras y ahí veía la historia, veía el universo, veía los sentimientos, las frustraciones, las esperanzas de los seres humanos. Esa piedra, que simboliza otras muchas piedras, encontrada en una playa de Lanzarote, simboliza otras que están en la casa y que están recogidas en Timor, cuando fue después de la masacre de Timor, o en Chiapas, o en el Machu Picchu, o en el río de Castril, o en Foscoa, en lugares que por alguna cosa, o en Grecia, que significan algo y de repente ahí es como si esa piedra simbolizara todo. Algunas están en la Casa de Lanzarote. La Casa de Lanzarote está abierta a la visita pública. Es una forma que tenemos de entender y de agradecer con los lectores. Si han leído, les mostramos eso, las piedras que había, los libros, la biblioteca, y les pedimos a las personas que vienen a la casa, que entran en la biblioteca, que acaricien los libros, porque acariciar los libros es acariciar a los autores que ya no están, porque los libros tienen gente dentro. Y ya, lo último que les quería decir es que hace muchos años Saramago escribió una obra de teatro que tiene este título: ¿Qué faré con este libro? ¿Qué haré con este libro? Es la vida de Luis de Camões, que lo pasó muy mal para poder publicar Os Lusíadas. Y cuando finalmente, y después de tanto trabajo y de tanta negociación, consiguió tener el primer ejemplar de Os Lusíadas, el actor que le representa en la pieza mira el libro y se pregunta Camões a sí mismo: ¿y ahora qué faré con este libro? Pero luego el actor da unos pasos adelante y le pregunta a los espectadores, o a quienes aquí están: ¿y vosotros? ¿Qué haréis con este libro? ¿Qué harán las generaciones posteriores con Os Lusíadas? Bueno, pues yo quiero en este momento de legado decir qué haremos nosotros, lectores, seres con capacidad de usar la razón y de usar el corazón. ¿Qué haremos con el legado que recibimos de tantos autores de aquí, de otras culturas, que los asumimos, que los tenemos, que nos hacen ser los que somos? ¿Y qué haremos con el legado de José Saramago? Muito obrigada.